Muy buenos días, alumnos. Les saluda el profesor Ramos Ramírez Yeder. Pues bueno, chicos, con mi persona están llevando el curso el área de Historia del Perú. ¿Sí? Nivel primaria, ¿de acuerdo? Pues hoy, chicos, vamos a tener un grandioso tema, un tema muy centrado con respecto al Tahuantinsuyo. Recuerda que debes poner en tu cuaderno tercer bimestre y posteriormente avanzar el primer tema de hoy. ¿De acuerdo? Así es que, sin más preámbulos, empecemos con este bonito tema. El tema de hoy es los Incas, una magnífica organización. ¿A qué llamamos una magnífica organización? Pues bueno, cuando se da una organización donde se va a hablar, donde se dialoga, ¿no? Y donde se da la determinación de clases sociales, es donde va a tener la grandeza del Tahuantinsuyo con el apoyo social, la que tuvo compuesta por los siguientes grupos sociales: la realeza, la nobleza de privilegio, que conformaba el grupo de los privilegiados o de la nobleza. Los Hatun Runa, los Mitimaes, las Yanaconas y las Piñacunas o Piñas era el pueblo, ¿ya? Es decir, ¿ya? La realeza, nobleza y nobleza de privilegio eran los gobernantes, y los Hatun Runas, Mitimaes, Yanaconas y las Piñas o Piñacunas eran los gobernados, ¿de acuerdo? Desde ese punto de vista, vamos a empezar. La realeza estaba compuesta por el Sapa Inca, es decir, el Inca, y la Panaca Real. En ello te voy a enseñar cuál es la Panaca Real. Pues la Panaca Real son estos señores de vínculo social del Inca. Primero, el Inca es el hijo de Dios Sol, el hijo del Sol, Inti Churi, ¿de acuerdo? Hijo del Sol. La Coya, que era la esposa principal del Inca. El Inca tenía muchas esposas, pero la principal era la Coya, ¿no? El Lauki era el príncipe heredero, el heredero del trono del Inca, hijo legítimo de el Inca. Pues no, justamente con la Coya. Pues de ello se va a dar la realeza o la Panaca Real, que son estos elementos. La nobleza de sangre va a estar conformada por los ayllus incaicos y sacerdotes. Con ello vamos a encontrar a estos señores: la ñusta, que era la hija soltera; la paya, que era la hija casada; el inga, que era el hijo casado; y el piui, que era la esposa secundaria de la nobleza o del Inca en este caso, pues, ¿no? Ellos son los que conformaban la nobleza de sangre, ¿sí? La nobleza de sangre, ¿de acuerdo? Porque las esposas no heredaban el trono, solamente heredaban los ayllus incaicos y algunos que eran sacerdotes. También está lo que es la nobleza de privilegio. Eran los Hatuncuracas, los guerreros, sacerdocios y administradores, ya que los guerreros, gracias a ser un buen guerrero, recibía, pues, no, el privilegio de nobleza, y los sacerdotes también, los curacas que aportaban. Los Hatun Runa eran ciudadanos comunes principal, fuerza de trabajo del Tahuantinsuyo. Ya ellos eran los famosos campesinos. Ya los Mitimaes eran los colonizadores inmigrantes obligados a trabajar en lo que viene a ser el Tahuantinsuyo. Las Yanaconas
eran los servidores perpetuos del Inca y de la nobleza, exclusivo de ellos. ¿De acuerdo? Y las piñas o piñacunas, en este caso, eran esclavos de cocales en la selva alta. Ellos eran esclavos. ¿De acuerdo? Pues bueno, chicos, la división de ello, realeza, nobleza y nobleza de privilegio, son los gobernantes. Los Hatun Runas, Mitimaes, Yanaconas y Piñacunas son los gobernados. ¿De acuerdo? Espero que no te vayas a confundir. Ahora bien, vamos a ver la organización política. Hemos visto la organización social. Ahora la organización política. Pues su forma de gobierno, chicos, está entrando a tallar en lo que es un gobierno monárquico. El Inca tiene todos los poderes de decidir y deshacer las cosas. Un gobierno teocrático, de origen de su poder es divino, ¿sí? Su poder es divino, y quiere decir que van a tener un dios supremo, que es el dios Huiracocha o el dios Inti en este caso, ¿ya? El dios Inti. Y también el gobierno absoluto o absoluta. No rendía cuentas a nadie de sus actos irrelevantes que cometían dentro de un lugar, ¿de acuerdo? Entonces, estas tres formas de gobierno va a darse cuenta de esta manera, ¿ya? Ahora bien, el poder político se ejerció de acuerdo a cargos delimitados en el siguiente orden. El Inca. Pues ¿quién era el Inca? Pues el Inca era el hijo del dios Sol y gobernador del mundo, ¿ya? Pues era la autoridad suprema, tenía el poder político, militar y religioso. Se ceñía en la cabeza el yauto. Con ella va a conllevar la insignia real llamada mascaipacha. Es la cinta roja que tiene en la frente. Y de plumas de corequenque. Pues no, de esta ave típica de este lugar. Muy difícil de atrapar. El Auqui, pues era el descendiente real del Inca. Era el príncipe heredero. A veces cogobernaba con el Inca. También debía ser, ¿no?, directamente el hijo del Inca y la Coya, aunque no siempre el progénito tiene la herencia, ¿sí? Tiene la herencia de llevar o tener el cetro del Inca. También usaba la mascaipacha amarilla, que era distintivo, ¿no? Diferencial quién era el Inca, pues no. Entonces, el Inca llevaba la mascaipacha roja y el Auqui llevaba la mascaipacha amarilla. El Tahuantinsuyo Camachi, pues era el Consejo Imperial del Cusco. Su misión era asesorar al Inca en asuntos de gobierno. Estaba integrado por los 4 jefes ancianos de cada uno de los suyos. Pues ¿cuántos suyos teníamos? 4 suyos. Conti suyo, Anti suyo, ¿sí? Coya suyo y Chinchay suyo, ¿ya? Bueno, entonces ellos eran los ancianos gobernantes de estos lugares, de los suyos. El Apunchik. El Apunchik era el gobernador o jefe militar de una gran provincia. Tenía el mando de tropas de la religión o de la región también, ¿de acuerdo? Obedecían directamente al Inca y al Consejo Imperial. Entonces, ¿cómo se llamaba el Consejo Imperial? El Tahuantinsuyo Camachic o Consejo Imperial. No te olvides, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a observar el Tucuy y el Ricuy.
como dicen, ¿no? El que todo lo ve y el que todo lo escucha, ¿de acuerdo? Él era un visitador o inspector imperial de las provincias. Eran los ojos y los oídos del Inca en cada provincia, de acuerdo al ornato que éste tenía. Vigilaba que se cumplieran las órdenes del Inca. Administraba justicia, administraba los tributos y eran los encargados de casar a las parejas. ¿De acuerdo? Entonces, ellos cumplían un rol muy importante en la vida pública de los incas. A la vez hacía justicia, cobraba tributos y también casaba, pues, ¿no? Matrimoniaba a los incas. Entonces, desde ese punto de vista, estamos viendo el Tukuy Ricuy. El curaca. El curaca era el jefe del Ayllu, ¿sí? Eran seleccionados dentro de sus propios sectores étnicos, donde se puedan comprender con su propia población, su propia gente. Se organizaban en las mitas andinas y velaban para que los miembros del Ayllu tuvieran sus bienes esenciales para el consumo diario. Entonces, chicos, eso es la organización, ¿no?, política que se dio en este entonces. Pues también está el jefe del Ayllu, ¿sí? El jefe del Ayllu permitía que la población trabajara las tierras del Inca, y cuando trabajaran las tierras del Inca tuvieran que pagar tributo, pues ellos solamente eran encargados de una pequeña parcela para su alimentación, tanto de sus familias como de sus ayllus, y las principales requerimientos, ¿no?, de estos productos agrícolas era para el Inca, correcto. También en la mitad trabajaban, ¿no?, la agricultura, la ganadería, construcciones de edificios, pues no, monumentos en este caso, construcciones de carreteras, andenes, ¿no? También sequías, etcétera. Todo a favor del Inca. Bueno, chicos, sin más que decir, ha sido un bonito tema que nos habla sobre los gobernantes políticos. Pero sin antes, no te olvides de esta parte, por favor, ¿sí? La organización, los miembros, ¿de acuerdo? La forma de gobierno. Monárquico, teocrático y absoluta. No te olvides, ¿ya? No te olvides, por favor. Bueno, y también hacerte recordar sobre la realeza, ¿no?, ¿qué significa Panacas? Panacas es la familia real, ¿ya?, del Inca, ¿de acuerdo? Panacas, familia real del Inca. Los Hatun Runas eran ciudadanos comunes principales de fuerza de su trabajo, pues eran comúnmente conocidos como campesinos. Las Yanaconas, pues eran servidores del Inca y de la colla y tanto de la nobleza, ¿sí? Y no olvidarte que las piñas cunas o los piñas o las piñas eran esclavos de cocales en la selva alta, ¿de acuerdo? Ya sabes que el Auqui es el príncipe heredero, la Colla es la esposa principal del Inca, el Inca es el hijo del sol, también, ¿no?, la nobleza de privilegio se ganaba tanto por ser un militar, ¿sí?, destacado, o un guerrero destacado, un sacerdote destacado, que tenía el privilegio de pertenecer a la casta real, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, chicos, espero que me hayan entendido. Y sobre todo, aprenderse los nombres que están no complicados, pero bueno, el Inca, el Auqui, el Tahuantinsuyo Camachi, que era conocido como el Consejo Imperial, el Apunchi, el Tucurricuy y el Curaca. Bueno, chicos, me despido, cuídense, nos vemos, hasta la próxima.